Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos la comunicación en este momento con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego y su bitácora desde la Resistencia. ¿Qué tal, querido Diego? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, José, a ti y a tu audiencia. Gracias, Diego. El asunto del marro, el juicio, lo legal, lo que ha dicho el juez, que sí se actuó de acuerdo a derecho en la detención, que por ese lado no se les va a escapar este personaje. ¿Tú cómo estás viendo las cosas del marro, Diego? Mira, en primer lugar, por supuesto que no puedo opinar de un expediente judicial que no he tenido a la vista, pero debo de suponer que está bien implementada la imputación o las imputaciones y que es un caso sólido tanto para la Fiscalía como en su momento para el juez. Deseo vehementemente que no sea una burla más a la justicia. Pero yo quiero hacer dos felicitaciones. Una a las autoridades de Guanajuato y a las fuerzas federales, porque fue un operativo rápido, sin muertos, y no le dieron tiempo al presidente para liberar al marro como liberó a Ovidio. Segundo, debe felicitarse a la UIF de Santiago Nieto por haber asegurado cuentas de los capos del crimen organizado. Eso los quiebra, José, y los quiebra por el eje. Así debe ser el combate al crimen organizado: detener a los capos e ir sobre sus finanzas. El problema, por supuesto, que no termina. Está en lo mucho que tenemos por hacer. Por una parte se sabe que cuando caen las cabezas, se multiplican las cabezas. Por otra parte, se debe tomar en cuenta que los que quedan desarticulados de una organización criminal no se incorporarán a las actividades lícitas, seguirán delinquiendo. En tercer lugar, la caída del marro fortalecerá, quiérase o no, al cártel Jalisco Nueva Generación, lo que no es nada satisfactorio. Lo único cierto hasta el momento es que con la aprehensión del marro no han dejado de verse un gran número de asesinatos en Guanajuato. Por eso, José, insisto en dos cuestiones que me parecen fundamentales y que hasta hoy no se ha hecho nada, no se han atendido. La primera es que, sin fortalecer a las fuerzas de seguridad municipales y estatales, así como a los poderes judiciales, estatales y federal, seguiremos jugando al gato y al ratón. Capos y más capos seguirán cayendo, y decomisos y más decomisos se anunciarán, pero la mata seguirá dando. La segunda cuestión en la que he insistido es que estamos hablando de negocios de cientos de miles de millones de dólares. Negocios que además no reconocen fronteras. Si el principal receptor de las drogas es Estados Unidos y el principal exportador de armas es Estados Unidos, debemos ver qué hacen allá, en donde no hay esta violencia asesina. Mientras aquí sea una política criminal y allá una política de negocios, estamos perdidos. Mientras el gobierno mexicano siga a ciegas puntualmente las órdenes de Washington, nosotros seguiremos poniendo los muertos y ellos seguirán beneficiándose con las ganancias, por lo menos con las principales. Es un problema multinacional que requiere ya con urgencia de acciones integrales, conjuntas y de cooperación internacional. Solo los gobernantes ineptos se consuelan echando las culpas de todo al pasado. Hoy en México, de seguir sustancialmente las políticas del pasado, independientemente de la babosada de abrazos no balazos, y así, con el marro en la cárcel, aquí o extraditado, y con la captura de otros más, seguiremos en un baño de sangre. Por lo pronto,
felicito a las autoridades del estado de Guanajuato y a las autoridades federales por lo hecho, y como ciudadano reclamo por lo que han dejado de hacer las instituciones de seguridad en el estado mexicano. ¿Qué te parece, finalmente, Diego, qué te parece el llamado de atención que hizo, no es frecuente, el secretario de la Defensa Nacional al Poder Judicial, y también lo hizo el presidente, para que hagan su parte en este caso, una parte que sea recíproca al esfuerzo en donde Fuerzas Armadas Federales y del Estado de Guanajuato expusieron la vida para capturar a un delincuente, a un proscrito de la sociedad? ¿Qué te parece el llamado que se hace al Poder Judicial, que no nos ha regalado precisamente los mejores resultados? Mira, varios comentarios. En primer lugar, por supuesto que respeto a los poderes judiciales, pero también sé y me consta como abogado litigante que es un mundo inaudito, interminable, complejo de corrupciones, de ineptitudes y de incapacidades. Por supuesto que lo que se refiere a la incompetencia y a la deshonestidad lleva un trámite aparte, pero mientras no se les dote de todos los recursos económicos y humanos necesarios para que hagan un trabajo puntual ante la brutalidad de los criminales, estamos perdidos. No se vale echarle la culpa de todo lo malo que haga el Poder Judicial o las fiscalías. Sin embargo, el llamado del secretario de la Defensa y el llamado del presidente de la República sí me parecen procedentes, por una razón muy sencilla, porque también es frecuente que todo el trabajo que realizan los ministerios públicos, las policías estatales o federales, el ejército, que ha dado un trabajo enorme junto con la Marina, junto con la Policía Nacional o la nueva corporación esta de la Guardia Nacional, todo ese trabajo a veces se derrumba por arbitrariedades y por corrupciones y por ineptitudes de algunos funcionarios del Poder Judicial. Por lo tanto, sin tener ellos toda la culpa en todos los casos, con mucha frecuencia se advierte que el grado de corrupción que hay entre policías, entre agencias del Ministerio Público en distintos lugares y desde luego en algunos del Poder Judicial, echan abajo en forma infame y traicionera el enorme esfuerzo de las mismas autoridades que están persiguiendo a los delincuentes y tratando de darnos a los mexicanos paz y tranquilidad. Gracias, Diego, como siempre. A ti, adiós. Adiós, gracias, Diego Fernández de Esta fue Ceballos. una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.